Bienvenidos a otro capítulo de Misterios de la Noche Eterna, donde te llevamos al lado más oscuro del cine de terror. Hoy vamos a hablar de The Omen, esa película de 1976 que puso al anticristo en nuestras pantallas y dejó un rastro de sangre real detrás de cámaras. Esto no es solo una historia de ficción, es un relato basado en hechos que hicieron temblar a Hollywood. Así que agarren su café, apaguen las luces y prepárense, porque lo que van a escuchar podría cambiar cómo ven el terror para siempre. Imagina que es 1975. Hollywood está en auge tras el éxito de El Padrino, pero el género de terror busca su próximo gran impacto. Ahí entra Harvey Bernhard, un productor con un olfato especial para lo macabro. Con una carrera que incluye trabajos como The Poseidon Adventure, Bernhard se inspira en el clima cultural de la época. El miedo a los cultos satánicos tras los crímenes de Charles Manson y el resurgimiento del interés por las profecías bíblicas, especialmente el Apocalipsis. Se le ocurre una idea audaz. ¿Y si el hijo del diablo naciera como un niño inocente en una familia poderosa? Con esta premisa, contrata a Richard Donner, un director novato pero prometedor, conocido por comerciales y episodios de televisión, y convence a 20th Century Fox de invertir $2.8 millones, una suma significativa para una película de terror en esa era. El guión, escrito por David Seltzer, un dramaturgo de Los Ángeles, mezcla simbolismo religioso con escenas impactantes. El número 666 grabado en la piel, cuervos como heraldos de la muerte y sacerdotes que mueren por desafiar al mal. Nadie imaginó que esta ficción se entrelazaría con la realidad de manera tan trágica. Desde el primer día de preproducción, las señales comenzaron a acumularse. Un guionista contratado inicialmente para reescribir el borrador renunció tras 3 días, alegando que sentía una presencia opresiva mientras trabajaba en las escenas de muerte. En Roma, donde planeaban filmar las secuencias iniciales, un set de construcción destinado a simular el Vaticano se incendió misteriosamente antes de que el equipo llegara, destruyendo equipo valuado en miles de dólares. Bernhard, un hombre pragmático pero influenciado por su educación católica, decidió tomar precauciones. Contrató al sacerdote Michael O'Sullivan, un clérigo irlandés con experiencia en exorcismos, para bendecir el set principal en los estudios de Shepperton, Inglaterra. No es que crea en demonios, explicó Bernhard en una entrevista para Variety en 1976, pero con una historia como esta, mejor prevenir que lamentar. Esa bendición, sin embargo, fue solo el preludio de una serie de eventos que harían temblar al equipo. La película se estrenó el 25 de junio de 1976 y recaudó más de $60 millones solo en Estados Unidos, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Críticos como Roger Ebert la elogiaron por su tensión implacable y un final que te deja sin aliento. Pero detrás de los aplausos, un rastro de tragedias y fenómenos paranormales dejó a muchos convencidos de que el diablo había reclamado su lugar en la producción. Desde aviones que explotan en el aire hasta muertes que parecen sacadas del guión, The Omen no solo fue una obra de ficción, se convirtió en una profecía viviente. Hasta 2025, con el resurgimiento de interés por remakes como The First Omen, los ecos de esta maldición siguen resonando, alimentados por videos virales y documentales que exploran los eventos detrás de cámaras. ¿Fue todo una serie de coincidencias desafortunadas o una intervención sobrenatural? Vamos a desentrañarlo. Todo comenzó con el guión. David Seltzer, un escritor conocido por dramas como One on One, recibió el encargo en 1974. Era una idea fascinante. ¿Qué pasaría si el anticristo creciera entre nosotros?
recordó en una entrevista para The Hollywood Reporter en 2016. Pero mientras escribía en su oficina de Los Ángeles, los problemas se acumularon. Soñaba recurrentemente con cuervos negros que lo atacaban, picoteándole los ojos, y despertaba con arañazos en los brazos que no podía explicar. Un incidente marcó un antes y un después, mientras revisaba una escena donde Damien, el niño anticristo, provoca un accidente fatal. Su gato negro, un animal que había tenido por años, murió electrocutado por un cable defectuoso que Seltzer juró haber revisado esa misma mañana. Pensé que era el estrés de los plazos, admitió, pero los arañazos continuaron apareciendo. Bernhard notó el cambio en Seltzer durante las reuniones. Llegaba con ojeras profundas y marcas frescas en la piel. David decía que sentía como si algo lo observara mientras escribía las muertes. Relató Bernhard en su autobiografía The Omen Chronicles, 1980. Para calmar los nervios y probar el guión, Bernhard organizó una lectura privada en su mansión de Beverly Hills, invitando a actores potenciales y al sacerdote O'Sullivan. La sesión comenzó con un salmo de protección, pero al llegar a la línea «Es el anticristo», las luces parpadearon violentamente y un jarrón de cristal en la mesa se hizo pedazos sin que nadie lo tocara. Los presentes rieron nerviosamente, pero Seltzer se levantó pálido y salió murmurando «Esto no es un juego». Completó el borrador final en 3 semanas, pero nunca volvió a tocar el género de terror. Después de The Omen, me fui a las comedias. El terror real no paga. Bromeó en una convención de fans en 2006. Videos virales han perpetuado esta anécdota. En 2022, un clip de TikTok de Horror Histories, 1.2 millones de likes, recrea la lectura con efectos de sonido de crujidos y vidrios rotos, citando testimonios anónimos de asistentes que afirmaron sentir un frío sobrenatural. Algunos teorizan que el guión, al detallar rituales satánicos, pudo haber abierto una puerta espiritual. Seltzer, por su parte, nunca confirmó ni desmintió estas especulaciones, pero su retiro del horror sugiere que algo lo marcó profundamente. El casting fue un presagio de lo que vendría. Gregory Peck, el ícono de To Kill a Mockingbird, fue la primera elección para Robert Thorne, el diplomático que adopta al diablo sin saberlo. Peck, atraído por el desafío actoral, aceptó en marzo de 1975. Pero en abril, mientras volaba a Roma para pruebas de vestuario, el British European Airways Flight 148, en el que originalmente estaba reservado, se estrelló cerca de Londres, matando a 118 personas. Peck había cambiado su boleto a última hora, tras una discusión con su agente sobre horarios. Sentí un escalofrío cuando lo supe, confesó en una entrevista para The New York Times en 1976. Era como si la película me hubiera salvado o advertido. El accidente, capturado en footage de noticias de 1975 y subido a YouTube en 2010 por Archive Newsreels 500K views, muestra el humo negro elevándose como un ominoso presagio. Bernhard, impactado, ordenó cambiar todos los vuelos del equipo a trenes, pero la maldición persistió. Roy Webb, el compositor original contratado para la banda sonora, murió de un infarto masivo el mismo día que firmó su contrato, a los 56 años. Lo reemplazó Jerry Goldsmith, quien creó la icónica Ave Satani, ganando un Oscar, pero enfrentó anomalías. Los instrumentos se desafinaban solos durante las sesiones, y un micrófono cayó sobre el director de orquesta sin causa aparente. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban selladas, dijo Goldsmith en Billboard, 1977. Lee Remick, elegida como Catherine Thorne, sufrió un accidente durante las pruebas. Un reflector defectuoso le quemó el brazo, dejando una cicatriz en forma de cruz invertida, un símbolo que resuena con la temática de la película. Me dolió como el infierno, pero seguí.
escribió en su memoir Life in the Spotlight, 1985. Para el rol de Damien, el niño anticristo, probaron a decenas de infantes. Uno, un niño inglés llamado Michael, se negó a filmar la escena del bautizo, llorando desconsoladamente y arañando a los extras. Al día siguiente, su familia reportó que hablaba en latín mientras dormía, algo imposible para un niño de 3 años. El papel recayó en Harvey Stephens, cuyo debut incluyó morder accidentalmente a Peck durante una toma, dejando sangre real. Sentí como si el niño me odiara de verdad, confesó Peck en una charla con Playboy, 1977. Un video viral de 2023 por Creepy Casting Fails, 2 millones de views, recopila audios filtrados de las pruebas, donde niños gritan frases del guión sin haberlas aprendido, alimentando teorías de posesión. El equipo comenzó a susurrar: ¿y si hemos despertado algo? El grueso de la producción se trasladó a Roma en junio de 1975, usando el Palacio Odescalchi como set principal, un lugar con historia de ejecuciones papales que añadía autenticidad. Desde el primer día, los problemas técnicos surgieron. Las cámaras se apagaban durante las tomas de la escena del sacerdote, interpretado por Leo McKern, quien adivinaba el mal en Damien. McKern, un actor australiano experimentado, reportó fiebres inexplicables y visiones de cuervos en sus sueños. Me sentía observado desde las sombras del palacio, dijo en The Guardian 1976. El clímax llegó el 13 de agosto, durante la filmación de la muerte de la niñera, interpretada por Billie Whitelaw. En el guión, ella se suicida colgándose desde una ventana alta, gritando: ¡Es todo verdad! Whitelaw, escalando un andamio de 10 metros, resbaló y cayó, rompiéndose la pierna. Mientras la llevaban al hospital, un rayo, en un día despejado, golpeó el set, incendiando un telón y matando a 2 electricistas. El footage de este incidente, filtrado en un video viral de 2015 por Omen Outtakes, 1.5 millones de views, muestra el pánico. Gente corriendo, mientras el fuego forma una silueta de cuervo en el humo. Fue como si el guión se reescribiera solo, comentó Donner en su documental Remembering the Omen, 2006. Gregory Peck, ya marcado por el accidente aéreo, presenció otro horror. Mientras filmaban la escena del sacerdote decapitado por una ráfaga de viento efecto con cables, un rayo real, el segundo del día, mató a un conductor, Vittorio Bonicelli, fuera del set. Bonicelli, padre de 3, había bromeado esa mañana: si el diablo existe, hoy lo reto. Su auto volcado formó el número 666 con las ruedas, un detalle reportado por Corriere della Sera. Videos en TikTok de 2024 por Satanic Sets, 800k likes, superponen esta escena con fotos del accidente, creando un montaje profético. Lee Remick, recuperándose de su quemadura, sufrió un aborto espontáneo en la semana 12 de embarazo durante la filmación de la escena donde su personaje pierde al bebé. Sentí un dolor que no era físico, confesó en una carta privada publicada en Vanity Fair 1990. El equipo, aterrorizado, pidió pausas. Bernhardt trajo de nuevo al sacerdote O'Sullivan, quien realizó un exorcismo improvisado en el palacio, rociando agua bendita y recitando salmos. El aire se enfrió de golpe, como si algo saliera volando, testificó un camarógrafo anónimo en foros de Reddit Horror Histories 2022. Pero las tragedias continuaron. Un extra, jugando con un cuervo entrenado, fue atacado y cegado en un ojo. El ave escapó y nunca fue recapturada. De vuelta en Shepperton Studios para las escenas interiores, la maldición mutó. La secuencia de la crucifixión accidental, donde un sacerdote es empalado por una tubería, requería efectos especiales con sangre falsa. Pero en la toma 13,
La tubería real se desprendió y perforó la mano de un técnico, derramando sangre genuina en el piso. Grité que era el diablo, recordó el técnico en The Telegraph 1977. El incidente, capturado en un bloopers reel filtrado en YouTube en 2021 por Omen Bloopers Uncensore, 900K views, muestra el caos, sangre real mezclándose con la falsa, y Peck congelado, murmurando oraciones. Jerry Goldsmith, componiendo Ave Satani, enfrentó sesiones nocturnas donde el órgano principal tocaba notas solas, formando acordes menores en la frecuencia 666 Hz, asociada con teorías satánicas. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban selladas, dijo en Billboard 1977, un video viral de 2019 por Symphony of Satan. 1 millón de views. Analiza el audio, detectando voces inversas que dicen maldición al reproducirlo al revés. Harvey Stephens, el niño Damien, comenzó a actuar extraño, mordía a extras sin provocación y dibujaba pentagramas en los guiones. Su madre lo retiró temporalmente, pero durante una prueba de sonido, el micrófono captó una voz infantil no identificada susurrando 666 en el fondo. Clips de este audio circulan en SoundCloud y han sido analizados en podcasts como Lore, 2023, confirmando anomalías. Peck, católico devoto, confesó a Donner, «Esto no es actuación, algo nos odia». Donner, ateo, respondió contratando un rabino para contrarrestar la energía negativa. En la postproducción, las bobinas de película se autodestruían. Escenas clave de muerte se borraban, requiriendo regrabaciones costosas. Un editor, trabajando solo a medianoche, vio su reflejo en el monitor como un niño con ojos rojos. Era Damien, mirándome, juró en un foro anónimo de 1980. Videos virales como Omen Editing Nightmares TikTok 2024, 600K views, recrean esto con deepfakes escalofriantes. El estreno en Nueva York fue caótico. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad mientras Peck subía la alfombra roja y un cartel publicitario cayó, casi aplastando a fans. La película explotó en taquilla, pero la maldición continuó. Billy Whitelaw desarrolló cáncer y murió en 1984. Leo McKern sufrió un derrame en 1978. Peck, devastado, donó sus ganancias a caridad antisatanismo. En 1997, una secuela planeada colapsó cuando su director, John Moore, murió en un accidente de auto similar al guión de The Omen 2. En 2025, con The First Omen en cines, reportes de sets malditos resurgen, rayos en tomas, extras enfermos. Un video de Instagram de 2024 por O-Horror Set Leaks, 500K views, muestra un reflector explotando durante una escena, con una sombra no identificada en el fondo. Hoy la maldición vive en Internet. The Omen Plane Crash Real Footage, YouTube, 2012. 3 millones de views une el accidente de Peck con la escena del avión. Damien's Curse Audio 2023. 1.5 millones de views analiza grabaciones con voces electrónicas paranormales. En Reddit Paranormal 2024, usuarios comparten pesadillas post-visionado y avistamientos de cuervos. Documentales como Cursed Films Shudder 2020 entrevistan sobrevivientes afirmando, no era ficción, era advertencia. Maldición o mala suerte. Tú decides, pero duerme con la luz encendida. Suscríbete a Misterios de la Noche Eterna y no te pierdas más.